Ya era abuela cuando tuve el valor de decir en voz alta lo que me hicieron, pero la historia comienza mucho antes, en una mañana seca de 1965, en el interior de México, cuando todavía era solo una niña flaca, de trenza larga y pies descalzos sobre la tierra dura. Recuerdo el olor a café ralo mezclado con tortilla quemada en la cocina de barro y el silencio pesado dentro de casa, ese silencio que precede a la desgracia. Mi padre llevaba días sin mirarme a los ojos, y cuando me llamó para sentarme a la mesa, sentí un nudo en el estómago que no era hambre. Fue allí, sin rodeos y sin cariño, donde dijo que yo ya tenía dueño. No usó la palabra matrimonio. Habló de un acuerdo, de una promesa. Dijo que era por mi bien. En ese instante, el mundo se me hizo demasiado pequeño. Tenía 13 años y apenas entendía mi propio cuerpo, pero ya sabía reconocer el miedo. El hombre que mencionó era un hacendado conocido de la región, lo suficientemente viejo como para ser mi abuelo, con tierras, dinero y una voz gruesa que me helaba por dentro. Mi padre hablaba animado, como quien cierra un buen negocio, mientras yo sentía el sudor correr por mi espalda y la garganta cerrárseme. Mi madre permaneció callada, con la mirada baja, removiendo la cuchara en una olla casi vacía, como si aquel ruido pudiera ahogar mi destino, que se decidía allí, sobre la mesa de madera. Aquella noche, acostada en el colchón delgado de paja, mirando el techo oscuro recortado por las estrellas del desierto, entendí que, si me quedaba, mi vida terminaría incluso antes de empezar. No tendría estudios, ni elección, ni infancia. Tendría obediencia y silencio. Fue allí, con el corazón latiendo más fuerte que cualquier promesa o tradición, que tomé la decisión que lo cambió todo. No iba a ser entregada, aún sin saber a dónde ir, aún con miedo del mundo de afuera. Preferí enfrentar el camino de tierra y lo desconocido antes que aceptar un futuro que nunca elegí. Sabes, hay historias que uno guarda dobladas en el fondo del alma, como una carta amarillenta que nunca tuvo el valor de leer en voz alta. La mía es una de esas. Tardé 60 años en desdoblar la mía, en dejar que el aire tocara las palabras que me formaron, que me rompieron y que al final me dieron la libertad. Antes de que desenrolle el hilo de esta memoria, un hilo que comienza en una noche fría de desierto en 1965, te pido un favor. Si historias como la mía, de gente común que necesitó tomar decisiones extraordinarias, encuentran un lugar ahí en tu corazón, considera suscribirte a este canal. Es como poner una silla más alrededor de la hoguera, una señal de que estás aquí para escuchar, y te lo agradezco. Ahora, déjame llevarte a aquella noche, la noche que lo cambió todo. El suelo de tierra apisonada estaba helado bajo mis pies descalzos. Cada pequeño guijarro parecía una brasa de hielo, enviando un escalofrío que subía por mi espina dorsal y hacía que mis dientes castañetearan, en un ritmo frenético que hacía eco del pánico en mi pecho. La luna, una astilla delgada y pálida en el cielo de terciopelo negro, ofrecía apenas la luz suficiente para transformar las sombras de los cactus y mezquites en monstruos agazapados, esperando para devorarme. Tenía 13 años y estaba huyendo de casa. El sonido de la respiración pesada de mi padre, proveniente del pequeño cuarto de al lado, era un trueno constante en mis oídos. Julián Hernández dormía el sueño de los hombres que creen tener el derecho de decidir sobre la vida de los demás. Cada ronquido era un eslabón de la cadena que él había atado a mi tobillo, una cadena forjada con deudas, deshonra y la promesa de mi vida a un hombre que tenía edad para ser mi abuelo, don Ricardo Vargas. Su nombre tenía un sabor amargo en mi boca, como el polvo del desierto después de una ventolera. Mi atado era minúsculo, patético, un trozo de tela amarrado que contenía una falda vieja, un pan de maíz duro que había escondido de la cena y las 3 monedas que mi abuela me había dado antes de morir, diciéndome que las usara para un sueño. Nunca imaginé que mi mayor sueño sería simplemente ser dueña de mí misma. Pasé por la puerta de nuestra casita de adobe, que crujió como un gemido de dolor. Contuve la respiración, el corazón martillando contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Esperé. El silencio que siguió fue llenado solo por el canto lejano de un coyote y el silbido del viento frío. Nadie se despertó, ni mi madre, Elena, cuyo llanto silencioso había oído todas las noches desde que se hizo la promesa. Su silencio era su complicidad, su derrota, y por más que la amara, no podía aceptar la misma derrota para mí. El camino de tierra se extendía ante mí como una cinta gris y polvorienta. Cada paso lejos de esa casa era un acto de desafío.
No miré hacia atrás. Sabía que si miraba, vería la pequeña ventana de mi cuarto, el lugar donde había soñado con cosas simples, un vestido nuevo para la fiesta de Santa Cecilia, quizás algún día conocer la gran ciudad de San Luis Potosí, sueños de niña, ahora aplastados bajo el peso de un acuerdo de hombres. El miedo era una bestia viva dentro de mí, arañándome por dentro. Miedo a la oscuridad, a los animales, a los bandidos de los que tanto se hablaba. Miedo a ser encontrada. Pero debajo del miedo, una pequeña brasa de algo nuevo comenzaba a arder. La terquedad, la certeza feroz e infantil de que mi vida, por más pobre e insignificante que fuera, era mía, y solo mía. Seguí caminando, con los pies sangrando por pequeños cortes, las lágrimas secándose en mi rostro por el viento helado. No sabía a dónde iba, solo que iba lejos de ser la novia mercancía de don Ricardo Vargas. Estaba caminando hacia un quizás, hacia un quién sabe. Y en aquella madrugada fría de 1965, en medio del desierto mexicano, ese quizás era lo más preciado que jamás había tenido. Antes de convertirme en una sombra que huía en la noche, yo era solo María Guadalupe Hernández, Lupita, para todos en nuestra pequeña comunidad rural, un puñado de casas de adobe esparcidas por una tierra seca y terca, cerca de San Luis Potosí. Mi mundo era del tamaño del maizal de mi padre, un mundo que, en aquel año de 1965, se estaba encogiendo y muriendo ante nuestros ojos. Recuerdo el olor de la tierra antes de la sequía, un olor rico, húmedo, lleno de promesas. Recuerdo correr descalza entre las plantas de maíz, más altas que yo, las hojas haciéndome cosquillas en la cara. Mi hermano menor, Mateo, de 7 años, corría detrás de mí, su risa resonando por el campo. La vida era dura, siempre lo fue, pero había una simplicidad en ella. Estaba el sol, la lluvia en la época correcta, las tortillas calientes que mi madre hacía en el comal y la sensación de pertenecer a aquella tierra polvorienta. Mi padre, Julián, era un hombre de la tierra, alto, delgado, con la piel curtida por el sol hasta parecer cuero viejo. Sus manos eran gruesas y callosas, pero las recordaba arreglando mi cabello cuando era pequeña. No era un hombre malo, solo un hombre quebrado por la sequía que transformó nuestro maizal en un cementerio de tallos amarillos y quebradizos, quebrado por la enfermedad que se llevó la mitad de nuestro pequeño rebaño de cabras, quebrado por el peso de ser el jefe de una familia a la que ya no podía alimentar. Yo veía la preocupación grabar nuevas arrugas en su rostro cada día. Lo veía sentado en el porche, por la noche, mirando a la nada, el cigarrillo de hoja quemándose lentamente entre sus dedos. Su silencio se volvió pesado, denso. Su frustración, a veces, se desbordaba en palabras ásperas hacia mi madre, Elena. Mi madre era la quietud de nuestra casa, una mujer pequeña, de movimientos suaves y ojos tristes. Ella era la magia que transformaba un puñado de harina y frijoles en una comida, que remendaba nuestra ropa hasta que no quedaba más tela original, que nos abrazaba por la noche y nos contaba historias de estrellas y santos. Hablaba poco, pero sus ojos lo decían todo. Y en aquellos meses, sus ojos estaban llenos de un miedo profundo, un miedo que yo era demasiado joven para comprender completamente, pero que sentía como un aire frío entrando por las grietas de nuestra casa. Nuestra pobreza era algo palpable. Era el agujero en la suela de mi único par de zapatos, el estómago rugiendo durante la noche, el agua del pozo que bajaba cada vez más y se volvía salobre. Era oír a mis padres susurrar sobre deudas en la tienda del señor Morales, sobre el préstamo que mi padre había hecho, apostándolo todo a una lluvia que nunca llegó. Aquel mundo, que ya era pequeño, comenzó a asfixiarme. El horizonte, que antes parecía lleno de posibilidades, se convirtió en una pared. Yo todavía era una niña. Me gustaba hacer muñecas con hojas de maíz, escuchar las historias de las viejas en la plaza de la iglesia, soñar con el día en que usaría los aretes de plata de mi madre. Pero la infancia es un lujo que la necesidad no permite. Y la necesidad, en esa casa, era una invitada permanente, sentada a nuestra mesa, comiéndose nuestra esperanza. Fue en ese suelo de desesperación donde se plantó la semilla de la idea de mi padre, una idea que, para él, era una solución. Para mí, era el fin de mi mundo. Don Ricardo Vargas no era un extraño para nosotros. Era una leyenda, una fuerza de la naturaleza en nuestra región. El dueño de la hacienda La Escondida, la mayor propiedad de tierras a leguas de distancia. Tenía ganado, campos irrigados que se burlaban de nuestra sequía, y una casa grande, blanca, que se veía a lo lejos,
en la cima de una colina, como un castillo vigilando sus dominios. Ya lo había visto algunas veces. Pasaba por nuestra aldea en su camioneta polvorienta, una nube de polvo siguiéndolo como un manto real. Era un hombre grande, no solo de altura, sino de presencia. Siempre usaba un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro, pero recordaba sus ojos, pequeños, oscuros y perspicaces, como los de un ave de rapiña. Se movían lentamente, evaluándolo todo, el ganado, la cosecha, la gente. Tenía más de 50 años, quizás 60. Su cabello era canoso en las sienes y tenía un bigote espeso que escondía su boca. Su esposa había muerto hacía muchos años, y las historias que se contaban sobre él eran una mezcla de respeto y miedo. Decían que era un hombre justo en los negocios, pero implacable con quien le debía. Decían que vivía solo en aquella casa enorme, servido por empleados que apenas se atrevían a mirarlo a los ojos. La primera vez que vino a nuestra casa, el aire se sintió diferente, más pesado. Llegó sin avisar, su camioneta deteniéndose frente a nuestra puerta y levantando un polvo que entró en la casa. Mi padre, Julián, corrió a recibirlo, quitándose el sombrero, en un gesto de sumisión que me llenó de una vergüenza extraña. Don Ricardo no entró, se quedó en el porche, sus botas caras pareciendo fuera de lugar en nuestro suelo de tierra. Habló con mi padre en voz baja. Yo estaba dentro de la casa, espiando por la rendija de la puerta, el corazón latiendo descompasado. No podía oír las palabras, solo el tono. La voz de mi padre era suplicante, la de don Ricardo era grave, final. Mientras hablaban, los ojos de don Ricardo pasaron sobre mí, que me encogí en la sombra. No fue una mirada amigable, fue una mirada de inspección, la misma mirada que usaba para evaluar un caballo o un becerro en el mercado. Duró solo un segundo, pero sentí un frío en el estómago. Miró mis trenzas largas, mi vestido remendado, mis pies descalzos. Y luego desvió la mirada, como si ya hubiera visto suficiente. Se fue tan súbitamente como llegó. Mi padre entró en casa pálido, pero con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de alivio y algo más, algo que no pude descifrar. No dijo nada. Mi madre lo miró, el rostro una máscara de interrogación, pero él solo negó con la cabeza, y fue a sentarse afuera. Aquella noche, el silencio en la cena fue el más pesado que jamás había sentido. No sabía qué se había discutido en ese porche, pero una parte de mí, una parte instintiva y aterrorizada, sabía que esa visita, esa mirada de inspección, había sido sobre mí. El hacendado de manos gruesas y mirada de ave de rapiña había venido a ver su más reciente adquisición, y yo era la mercancía. Pasaron algunos días, días de una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Mi padre evitaba mi mirada. Mi madre se movía por la casa como un fantasma, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Mateo, en su inocencia infantil, era el único que seguía riendo y jugando, ajeno a la nube negra que se había instalado sobre nuestra familia. La tormenta estalló un martes por la noche. Recuerdo el olor a frijoles cocinándose en la estufa de leña y el sonido de las cigarras afuera. Estábamos los 4 en la pequeña sala, la luz tenue de una lámpara de aceite proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de adobe. Julián carraspeó. 1, 2 veces. Era el sonido que hacía cuando tenía algo difícil que decir. Mi madre dejó de remendar la camisa de Mateo y lo miró, los ojos ya llenos de aprensión. Elena, Lupita, comenzó, con la voz ronca. No me miraba a mí, sino a un punto vacío en la pared detrás de mí. Yo he encontrado una solución para nuestros problemas. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el zumbido del aceite quemándose en la lámpara. Don Ricardo estuvo aquí, continuó, ganando un poco de confianza, como si intentara convencerse a sí mismo. Es un buen hombre, respetado. Él vio nuestra situación y se ofreció a ayudarnos. Mi madre dejó el remiendo a un lado. Sus manos, generalmente tan firmes, temblaban ligeramente. ¿Qué tipo de ayuda, Julián? Su voz era un susurro. Mi padre finalmente la miró, y luego, por primera vez esa noche, me miró a mí. Su mirada era una mezcla incómoda de autoridad y culpa. Don Ricardo necesita compañía en su casa, alguien que lo cuide en su vejez. No tiene familia, y hizo una propuesta generosa. Perdonará nuestra deuda. Nos dará dinero para comprar semillas para la próxima siembra, y hasta algunas cabras nuevas. Mi mente de 13 años tardó un momento en procesar la enormidad de lo que estaba diciendo. ¿Compañía? ¿Cuidarlo? Las palabras eran suaves, pero el significado era duro como una piedra.
¿Qué tiene que ver eso con Lupita?, preguntó mi madre, aunque vi en sus ojos que ya sabía la respuesta. El miedo en ellos se transformó en pavor. Pidió a Lupita, dijo Julián, esta vez con una firmeza forzada. La vio. Dice que es una niña juiciosa, fuerte, promete darle una buena vida, una casa grande, comida en la mesa todos los días, vestidos bonitos, todo lo que nosotros no podemos darle. No pasará más necesidad. El aire se me escapó de los pulmones. Me sentí mareada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Miré a mi madre, esperando que gritara, que dijera que no, que me defendiera, pero ella solo cerró los ojos y una única lágrima rodó por su mejilla. Fue su rendición. Papá. Mi voz salió como un chillido. No quiero. No lo conozco. No hay querer en esto, María Guadalupe. Su voz se elevó, llena de la frustración de un hombre acorralado. Esto es sobre la supervivencia de nuestra familia. Tú tienes un deber. Ya he dado mi palabra. Está decidido. En 2 semanas, don Ricardo vendrá a buscarte. Decidido. La palabra resonó en mi cabeza. Mi vida entera, decidida entre 2 hombres en un porche polvoriento. No era una hija, era un sacrificio. Un cordero ofrecido para garantizar la supervivencia del rebaño. Miré mis manos pequeñas, mis uñas sucias de tierra, manos de una niña a la que le gustaba jugar, y de repente las vi sirviendo platos a un viejo, arreglando una casa que no era mía, envejeciendo al servicio de un destino que no había elegido. Esa noche no lloré. Me quedé acostada en mi petate de paja, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo que algo moría dentro de mí, la niña que creía en el amor de sus padres, en la seguridad de su hogar, y en su lugar, algo nuevo y duro comenzó a nacer, una semilla de rebelión, silenciosa y fría, germinando en el suelo de mi desesperación. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Nuestra casa, que ya era silenciosa, se convirtió en una tumba. Las palabras eran escasas, intercambiadas solo cuando era estrictamente necesario. Pásame la sal. El agua se está acabando. Cada frase se pronunciaba con cuidado, como si cualquier palabra de más pudiera romper la frágil paz y liberar a los monstruos que todos intentábamos ignorar. Mi padre actuaba como si todo fuera normal. Iba al campo, intentaba arrancar el sustento de la tierra muerta, pero yo veía cómo evitaba mi mirada, la tensión en sus hombros. Había construido un muro a su alrededor, un muro de justificación. Había hecho lo que un hombre tenía que hacer. Fin de la historia. Mi madre, por otro lado, intentaba compensar con pequeños gestos. Hacía mis platillos favoritos con los pocos ingredientes que teníamos. Cepillaba mi cabello por la noche, con una suavidad que me partía el corazón, sus manos temblando mientras deshacía mis trenzas. Nunca hablábamos del tema. El nombre de don Ricardo nunca se mencionaba, pero su fantasma siempre estaba presente, sentado a nuestra mesa, durmiendo en nuestro cuarto. Una tarde, abrió una pequeña caja de madera donde guardaba sus tesoros. De allí sacó un vestido. Era su vestido de novia, hecho de algodón blanco simple, ahora amarillento por el tiempo. «Tendremos que ajustártelo», dijo con la voz entrecortada. «Una novia tiene que estar bonita». La palabra novia me golpeó como una bofetada. Miré el vestido, el rostro de mi madre, y sentí una oleada de náuseas. Ella estaba participando en la ceremonia, preparando el sacrificio. En ese momento, el amor que sentía por ella se mezcló con una amargura, una decepción tan profunda que me robó el aliento. Estaba sola, completamente sola. Fue entonces cuando mi rebelión silenciosa comenzó a tomar forma. Ya no era solo un sentimiento, se convirtió en un plan desesperado, frágil, pero mío. Empecé a observar a qué hora se despertaba mi padre para ir al campo, cuánto tardaba mi madre en dormirse, dónde guardaba la bolsa de tela con los pocos ahorros de la casa. Durante el día, cumplía mis tareas como siempre: barrer el suelo, dar de comer a las gallinas, ir por agua, pero por dentro era una estratega. Cada movimiento tenía un propósito. Cuando mi madre me mandaba a la tienda del señor Morales, memorizaba el camino hacia la carretera principal. Cuando un campesino pasaba con su carreta, notaba en qué dirección iba. Empecé a guardar comida, un trozo de pan aquí, una tortilla seca allá. Los envolvía en un paño y los escondía bajo una piedra suelta en el suelo de mi cuarto. Mi tesoro para la huida. La parte más difícil era actuar normal con Mateo. Él no entendía la tensión. Venía hacia mí, tirando de mi falda para jugar. «Lupita, vamos a ver las lagartijas». Y yo iba, con un nudo en la garganta. Jugaba con él, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, ensayando mi partida.
Cada risa suya era una puñalada en mi corazón. Iba a abandonarlo. La culpa era un peso terrible, pero la alternativa, quedarme y marchitarme en la casa de don Ricardo, era impensable. Tenía que elegir entre mi familia y mi alma, y con una determinación fría que me asustaba, elegí mi alma. Una noche, 2 días antes de la fecha fijada para mi entrega, oí a mis padres conversar, creyendo que yo estaba dormida. «Está tan callada, Julián», susurró mi madre. «Demasiado callada. Tengo miedo. Es mejor así», respondió mi padre con la voz cansada. «Se acostumbrará. Es una niña fuerte. Será bueno para ella. Será bueno para todos nosotros». Al oír esas palabras, la última chispa de duda dentro de mí se apagó. Él no veía mi quietud como dolor, sino como aceptación. Él no me veía a mí, veía una solución. En ese momento, dejé de ser su hija. Me convertí en una prisionera planeando su fuga. La cuenta atrás había comenzado. Mi silencio no era sumisión, era mi grito de guerra. La adrenalina de la fuga me mantuvo caminando durante lo que parecieron horas. El camino de tierra era un túnel oscuro, y yo era un pequeño punto de movimiento y miedo recorriéndolo. Pero, eventualmente, el cuerpo traiciona a la mente. El agotamiento comenzó a instalarse, pesado como una manta mojada. Tenía los pies en carne viva, y cada paso era una agonía. La frialdad de la madrugada había penetrado en mis huesos. Sabía que no podía seguir en el camino. Al amanecer, sería una vista fácil para cualquiera que pasara, especialmente para mi padre, si decidía venir a buscarme. Necesitaba un escondite. Me desvié del camino, adentrándome en el matorral del desierto. Las espinas de los cactus arañaban mis piernas, y los arbustos secos crujían bajo mis pies. Sonidos que me parecían tan fuertes como disparos en la quietud de la noche. Avancé, tropezando en la oscuridad, hasta encontrar un pequeño barranco seco, una cicatriz en la tierra formada por lluvias olvidadas hace mucho tiempo. Me deslicé dentro de él, el cuerpo temblando incontrolablemente, parte de frío, parte de pavor. Me acurruqué junto a la pared de tierra, abrazando mis rodillas contra el pecho, mi pequeño atado a mi lado. Ahora que me había detenido, la enormidad de lo que había hecho se derrumbó sobre mí. Estaba sola, en medio de la nada, una niña de 13 años. No tenía suficiente comida, ni dinero, ni un plan más allá de huir. El silencio del desierto no era silencioso. Estaba lleno de 1.000.000 de pequeños sonidos. El susurro de un animal nocturno en el matorral, el zumbido de un insecto, el aullido lejano de un coyote que parecía estar llamándome, burlándose de mi soledad. Cada sonido hacía que mi corazón saltara a la garganta. Cerré los ojos con fuerza, intentando desaparecer. Pensé en mi cama, en mi petate de paja, caliente, seguro. Pensé en el olor del café de mi madre por la mañana. Pensé en el abrazo de mi hermano Mateo. Una oleada de añoranza y arrepentimiento casi me asfixió. ¿Habría sido más fácil quedarse? ¿Aceptar? Quizás mi padre tenía razón. Quizás me acostumbraría. Pero entonces, la imagen del rostro de don Ricardo surgió en mi mente. Sus ojos pequeños y evaluadores, sus manos gruesas, la idea de despertar todos los días en esa casa grande y vacía, de servirle la comida, Mi mente se negaba a ir más lejos. Y con esa imagen, la terquedad regresó. No habría sido más fácil. Habría sido la muerte en vida. Saqué el pan de maíz delatado. Estaba duro como una piedra. Tuve que roerlo en pequeños pedazos. Mi boca seca luchando por producir suficiente saliva para tragarlo. Sabía a polvo y a miedo, pero llenó un pequeño rincón del vacío en mi estómago. Las estrellas comenzaron a desvanecerse lentamente, y un brillo gris y pálido comenzó a surgir en el horizonte este. El amanecer. Observé, fascinada y aterrorizada, mientras el cielo pasaba de negro a añil, luego a un violeta suave, y finalmente a tonos de rosa y naranja. El sol surgió por detrás de las montañas lejanas, derramando luz dorada sobre el paisaje. Nunca había visto un amanecer así. En la aldea, el amanecer era solo una señal de que el día de trabajo iba a comenzar, pero aquí, sola en mi barranco, era la cosa más hermosa y aterradora que jamás había visto. Era el primer día del resto de mi vida, una vida que era una hoja en blanco. El calor del sol comenzó a calentar mi piel, a secar las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban cayendo. Había sobrevivido a la primera noche, mi primera noche de libertad, y aunque estaba más asustada que nunca en mi vida, por primera vez, sentía que el aire que llenaba mis pulmones era verdaderamente mío. Pasé el día escondida en el barranco. El sol del desierto subió alto en el cielo, implacable y abrasador.
El calor era sofocante. La sed se convirtió en mi principal tortura, una lija áspera en mi garganta. Racionaba mis pequeños sorbos de agua de una cantimplora improvisada que había llenado en el pozo antes de partir, pero sabía que no duraría mucho. Observé el camino a lo lejos. Vi pasar 1 o 2 coches, levantando nubes de polvo. Vi a un hombre a caballo, el sombrero protegiéndolo del sol. Mi corazón se detenía cada vez que veía movimiento, convencida de que era mi padre, o peor, don Ricardo. Pero nadie se detuvo. Nadie parecía estar buscándome. O quizás estaba demasiado lejos para que siquiera lo imaginaran. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el cielo con colores vibrantes una vez más, el hambre y la sed superaron el miedo. Sabía que tenía que moverme, tenía que encontrar agua, tenía que encontrar ayuda. Esperé hasta que el crepúsculo se profundizó y volví al camino. Caminar de noche era más fresco, pero el miedo era un compañero constante. Cada sombra parecía una amenaza. Decidí que mi objetivo era llegar a una ciudad, cualquier ciudad. En mi cabeza, una ciudad significaba gente, anonimato y quizás la oportunidad de perderme entre la multitud. Caminé durante lo que pareció una eternidad. Mis pies, que habían tenido un día para hincharse, protestaban a cada paso. Estaba mareada de hambre y deshidratación. Estaba a punto de rendirme, de sentarme al borde del camino y esperar lo que viniera, cuando vi una luz débil a lo lejos. No era una ciudad, era una sola luz, parpadeando en la oscuridad. Con mis últimas fuerzas, caminé hacia ella. Era una pequeña casa de adobe, no muy diferente a la mía, con una pequeña huerta al lado. Un perro ladró cuando me acerqué, pero fue silenciado por una voz de mujer, desde adentro. Me quedé parada en la oscuridad, debatiéndome. Pedir ayuda era un riesgo. ¿Y si me reconocían? ¿Y si me mandaban de vuelta? Pero mi sed era más fuerte que mi prudencia. Me acerqué a la puerta y llamé, mi mano temblando. La puerta se abrió con un crujido y apareció una mujer anciana. Tenía el rostro profundamente arrugado, como un mapa de una vida larga y difícil, y el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos pequeños y oscuros me examinaron de la cabeza a los pies. «¿Qué quieres, niña?» «Es tarde», dijo, con voz áspera, pero no hostil. Las palabras no me salían. Mi garganta estaba demasiado seca. Señalé mi boca e hice un gesto de beber. Me miró por un largo momento, su mirada absorbiendo mis pies sucios y cortados, mi vestido rasgado, la desesperación en mis ojos. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado y dejó la puerta abierta. Entré vacilante. La casa era una sola habitación, iluminada por una lámpara de queroseno. Olía a humo de leña y a hierbas secas. Me entregó una taza de barro llena de agua. La bebí con avidez, el agua fresca pareciendo la cosa más maravillosa que jamás había probado. La llenó de nuevo, y bebí más despacio. Cuando mi sed fue saciada, señaló un banquito de madera. Me senté, tomó una tortilla de la pila cerca de la estufa, la envolvió con un poco de frijoles y queso, y me la entregó. Comí como un animal hambriento, sin siquiera pensar en buenos modales. No me hizo preguntas, no me preguntó mi nombre, de dónde venía o a dónde iba. Solo se sentó en su mecedora y me observó, su rostro inescrutable. Cuando terminé de comer, se levantó. «Puedes dormir allí en el rincón», dijo, señalando una pila de mantas viejas. «Pero al amanecer, tienes que irte. No quiero problemas». Asentí, la gratitud llenando mis ojos de lágrimas. «Gracias, señora. Dios se lo pague». Ella solo hizo un gesto con la cabeza. Esa noche, dormí en un suelo que no era el mío, bajo mantas que no eran mías, en la casa de una extraña. Pero fue el sueño más profundo que había tenido en semanas. Su bondad, simple y sin preguntas, fue un bálsamo para mi alma asustada. Ella no me ofreció su nombre, y yo no le ofrecí el mío. Fuimos dos extrañas cruzándose en la noche, pero su gesto, el agua y el trozo de pan, me enseñaron una lección vital. Incluso en medio del desierto más duro, podían existir islas de bondad, y esa esperanza era lo único que podía mantenerme caminando. Dejé la casa de la anciana antes incluso de que saliera el sol, como había prometido. Con el estómago lleno y la cantimplora reabastecida, me sentía una persona nueva. Su bondad anónima me había dado más que solo sustento, me dio valor. Seguí caminando por la carretera. Más tarde esa mañana, la suerte me sonrió. Un viejo agricultor, conduciendo una carreta de madera tirada por una mula terca, se detuvo a mi lado. Su nombre era Mateo, el mismo que el de mi hermano,
lo que tomé como una buena señal. ¿A dónde vas con tanta prisa, muchacha?, preguntó, entrecerrando los ojos bajo el sol. A la ciudad, señor, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Voy a encontrarme con mi tía. La mentira salió con más facilidad de lo que esperaba. Me miró de arriba a abajo, probablemente dudando de mi historia, pero su expresión se suavizó. Sube. La mula no es rápida, pero es mejor que esos pies cansados tuyos. Voy hasta el mercado de Querétaro. Querétaro. El nombre sonaba exótico, lejano, la gran ciudad. Acepté su oferta con gratitud, subiendo a la parte trasera de la carreta, entre cajas de verduras que olían a tierra. El viaje fue lento y a trompicones. El viejo Mateo no era muy hablador, lo que me convenía. Compartió su almuerzo conmigo, más tortillas y un trozo de queso, y me hizo preguntas vagas sobre mi tía, a las que di respuestas igualmente vagas. Él sabía que yo mentía, y yo sabía que él lo sabía, pero había un acuerdo tácito entre nosotros para no profundizar en el asunto. Estaba ofreciendo un aventón, no adoptando mis problemas. A medida que nos acercábamos a la ciudad, el mundo comenzó a cambiar. Las casas de adobe dieron paso a edificios de ladrillo y piedra. El silencio del desierto fue reemplazado por un zumbido creciente. Y luego, entramos en ella. La ciudad era un monstruo ruidoso, caótico y abrumador. Nunca en mi vida había visto tantos coches, tanta gente, tantos edificios. Las calles eran un río de gente, todos moviéndose con un propósito que no podía entender. El aire estaba cargado con una mezcla de olores que nunca había sentido. El humo de los escapes de los coches, el aroma de comida friéndose en puestos callejeros, el olor dulce de fruta madura en los mercados, y debajo de todo, un olor a multitud, a prisa. Los sonidos eran una cacofonía. Bocinas de coches, vendedores pregonando sus productos, música saliendo de las tiendas, el murmullo constante de 1000 conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. Me sentí pequeña, invisible, como un grano de arena en una playa infinita. El anonimato que tanto deseaba era ahora una realidad aterradora. El viejo Mateo me dejó cerca del mercado central, el mercado de la Cruz. «Que te vaya bien, muchacha», dijo, y con un gesto desapareció en la confusión. Me quedé parada en la acera, mi pequeño atado en la mano, viendo a la gente pasar a mi lado, chocando conmigo sin siquiera verme. El pánico comenzó a subir por mi garganta. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Mi tía no existía, no conocía a nadie, no tenía a dónde ir. El sol comenzó a ponerse, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, transformándola en otro tipo de monstruo, un monstruo de neón y sombras. Las calles que parecían vibrantes durante el día, ahora parecían amenazantes. Vi hombres mirándome de una manera que me provocaba un frío en el estómago, el mismo frío que sentía bajo la mirada de don Ricardo. Me aferré a mi atado como si fuera una tabla de salvación y comencé a caminar sin rumbo, tratando de mantenerme en las calles más iluminadas, evitando los callejones oscuros. La ciudad que, en mi imaginación, representaba la libertad, ahora parecía solo una jaula más grande y peligrosa. Había escapado de la trampa de mi padre, solo para caer en una trampa que yo misma había creado. Las primeras noches en la ciudad fueron un borrón de miedo y hambre. Aprendí rápidamente que la gran ciudad no tenía la paciencia del desierto. Aquí, la supervivencia era una batalla librada a cada minuto. Mi primer refugio fue un callejón detrás de una panadería. Lo encontré por casualidad, atraída por el olor cálido y reconfortante del pan horneándose. El callejón era sucio y estrecho, pero al fondo había un pequeño nicho detrás de los cubos de basura que me ofrecía un escondite. El calor que emanaba de la pared de la panadería me calentaba durante las noches frías. Por la mañana, si tenía suerte, el panadero tiraba panes del día anterior que estaban demasiado duros para vender. Esos panes duros se convirtieron en mi banquete. Durante el día, deambulaba. Mi estrategia era simple: mantenerme en movimiento y ser invisible. Aprendí a caminar con un propósito, aunque no tuviera a dónde ir, para no parecer perdida. Aprendí a mantener la cabeza baja, a evitar el contacto visual, especialmente con los hombres. Aprendí que una sonrisa podía ser malinterpretada, que una palabra de más podía ser una invitación no deseada. Mi mayor enemigo era el hambre, un dolor constante y roedor en el estómago que hacía difícil pensar en cualquier otra cosa. Observaba a la gente sentada en los cafés, comiendo platos humeantes, y se me hacía agua la boca. A veces, la lástima en los ojos de un vendedor de fruta resultaba en un plátano magullado,
o una naranja que estaba a punto de estropearse. Eran pequeños actos de misericordia que me mantenían viva. La soledad era un tipo diferente de hambre, un hambre en el alma. Veía a las familias paseando por el jardín, a los niños riendo, a las parejas de la mano, y sentía una punzada de un dolor tan agudo que me quitaba el aliento. Yo era una espectadora de la vida, mirando hacia adentro a través de una ventana invisible. Nadie sabía mi nombre. Si desaparecía, nadie me echaría de menos. El peligro era una sombra constante. Veía la dureza de la ciudad en los rostros de otras personas que vivían en las calles. Vi cómo los más fuertes se aprovechaban de los más débiles. Un hombre intentó robarme mi atado, pero me aferré a él con la fuerza de la desesperación y grité tan fuerte que se asustó y huyó. Después de eso, aprendí a dormir con el atado bajo mi cabeza, como una almohada. Aprendí a leer a la gente, a distinguir una mirada de lástima de una mirada de depredación. Las amenazas no necesitaban palabras. Estaban en el hombre que me seguía durante una cuadra, en el grupo de muchachos que reían y me señalaban, en el «hola, bonita», siseado desde un coche que pasaba. Mi miedo era un escudo. Me mantenía alerta, vigilante. No podía permitirme el lujo de confiar en nadie. Fueron semanas de una existencia fantasmagórica. Me lavé en fuentes públicas cuando nadie miraba. Mi vestido se estaba convirtiendo en harapos. Mi cabello, antes el orgullo de mi madre, estaba enmarañado y sucio. Un día vi mi reflejo en el escaparate de una tienda, y apenas me reconocí. La niña de ojos brillantes del maizal había desaparecido. En su lugar, había una criatura asustada, de ojos desconfiados, una superviviente de las calles. Estaba perdiendo la esperanza. El monstruo de la ciudad me estaba devorando poco a poco. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba una oportunidad, una rendija de luz en la oscuridad. Y fue cuando estaba en mi punto más bajo, sentada en un banco de la plaza tratando de ignorar mi estómago vacío, que mi suerte, finalmente, comenzó a cambiar. Mi oportunidad llegó en la forma de una mujer de espalda recta y mirada severa. Estaba sentada cerca de la iglesia de Santa Clara, observando a las mujeres bien vestidas salir de misa. Una de ellas, una señora de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño impecable y un vestido oscuro y elegante, dejó caer su pañuelo. Impulsivamente, corrí, recogí el pañuelo del suelo y se lo entregué. Señora, su pañuelo. Se dio la vuelta, sorprendida. Miró el pañuelo en mi mano sucia y luego mi rostro. Su mirada no era de lástima, sino de evaluación. Vio mi apariencia miserable, pero quizás vio algo más en mis ojos. Gracias, niña, dijo, su voz nítida y autoritaria. Tomó el pañuelo, pero en lugar de alejarse, siguió mirándome. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, señora, murmuré, el corazón latiendo. ¿Dónde está tu familia? No tengo familia, mentí. Estoy sola. Frunció el ceño, sus labios finos formando una línea recta. ¿Y qué haces para vivir? Yo busco trabajo, señora. Hago cualquier cosa. Limpio, lavo, cocino un poco. Las palabras salieron apresuradas, desesperadas. Se quedó en silencio por un momento, tamborileando con los dedos en su bolso de cuero. Pareció una eternidad. Estaba segura de que me despacharía con una moneda y seguiría su camino. Mi nombre es doña Sofía Almanza, dijo finalmente. Mi empleada de la limpieza se fue sin avisar. La casa es un desorden. ¿Vives cerca de aquí? Dudé por un segundo. Yo vivo donde puedo, señora. Su expresión no cambió. Sígueme. Te daré una comida y un día de trabajo. Si me gusta tu trabajo, podemos hablar. Si no, te pagaré el día y cada una por su lado. ¿Entendido? Sí, señora. Gracias, señora, dije, la esperanza brotando en mí como un manantial de agua fresca. La seguí por las calles de piedra hasta una parte más acomodada de la ciudad. Su casa era grande, de 2 pisos, con una puerta de madera maciza y ventanas con rejas de hierro forjado. Por dentro, era oscura y fresca, llena de muebles pesados y pulidos, y un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Olía a cera de abeja y a flores marchitas. Lo primero que hizo fue llevarme a la cocina del fondo. «Come», dijo, señalando el pan, queso y fruta sobre la mesa. Luego, señaló un pequeño baño en el patio. «Lávate. Hay ropa vieja de mi antigua empleada allí. Póntela. Te quiero lista para trabajar en media hora». Comí con una gratitud que me hizo llorar. Luego, tomé el baño más maravilloso de mi vida, el agua caliente llevándose semanas de suciedad y desesperación. La ropa limpia, aunque demasiado grande, parecía un lujo. Cuando salí,
Me sentía casi humana otra vez. Doña Sofía me puso a trabajar. Y trabajé. Fregué el suelo de baldosas de la cocina hasta que brilló. Lavé una montaña de ropa en el lavadero de piedra del patio, mis manos quedando en carne viva con el jabón fuerte. Limpié el polvo de los muebles pesados. Pulí la plata. Lavé las ventanas. Ella no me ayudó, pero me supervisó. Sus ojos de halcón sin perder un solo detalle. Era exigente, implacable. Me mostró cómo quería que se hicieran las cosas, y si no lo hacía bien, me mandaba a repetirlo. Al final del día, estaba agotada. Me dolían músculos en lugares que ni sabía que existían. Estaba segura de que había fallado, de que me pagaría y me echaría. Inspeccionó mi trabajo, pasando el dedo por las superficies, revisando las esquinas. Finalmente, se detuvo frente a mí. «¿Cuál es tu nombre, niña?», preguntó. «Lupita», respondí, y luego, sin saber por qué, añadí, «pero puede llamarme Ana». Quería un nombre nuevo, un nombre que no perteneciera a la niña que huyó, sino a la mujer en la que intentaba convertirme. «Pues bien, Ana», dijo, «no eres perezosa, y aprendes rápido. Hay un pequeño cuarto encima de la cocina. Es tuyo si lo quieres, comida y un pequeño salario. A cambio, exijo trabajo duro, honestidad y silencio. ¿Entendido?». Las lágrimas brotaron de mis ojos, esta vez de puro alivio. «Sí, doña Sofía, entendido. Gracias. No me agradezcas todavía», dijo, su expresión sin suavizarse. «Agradéceme si todavía estás aquí dentro de un mes». Esa noche, me acosté en una cama de verdad por primera vez en semanas. Era una cama pequeña y dura, en un cuarto minúsculo, pero para mí era un palacio. El cuarto olía a lejía y a jabón, el olor del trabajo honesto. Me dormí pensando que doña Sofía, con su rostro severo y su actitud fría, había sido la segunda persona en mostrarme bondad. Una bondad dura, exigente, pero que me había dado algo más valioso que un trozo de pan, un techo, un propósito y una oportunidad de empezar de nuevo. Mi nueva vida en casa de doña Sofía comenzó. Me convertí en Ana, la sombra silenciosa que se movía por la casa grande y tranquila. Mis días estaban regidos por una rutina estricta, dictada por la campana que doña Sofía tocaba para llamarme. Me despertaba antes del amanecer. Mi primera tarea era encender la estufa en la cocina y preparar el café de doña Sofía, fuerte y sin azúcar, exactamente como a ella le gustaba. Luego, comenzaba la limpieza. La casa era mi dominio y mi carga. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie tenía que brillar. Doña Sofía tenía un ojo para el desorden que rozaba lo sobrenatural. Era viuda. Su esposo, un respetado abogado, había muerto hacía algunos años. La casa estaba llena de él, su retrato al óleo en la sala de estar, sus libros llenando los estantes del despacho, sus iniciales grabadas en la platería. Era como si toda la casa estuviera de luto, atrapada en un tiempo que ya no existía. Doña Sofía rara vez salía, excepto para ir a misa o al mercado. No recibía visitas. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en la sala de estar, leyendo o cosiendo. Hablaba poco conmigo, solo lo necesario para dar órdenes. «Ana, el suelo necesita ser encerado. Ana, las rosas del jardín se están marchitando. Ana, la cena a las 7». Al principio, su silencio y su severidad me intimidaban, pero con el tiempo comencé a entender que no era maldad. Era una tristeza profunda, una soledad tan grande como la casa en la que vivía. Al igual que yo, ella también estaba sola en el mundo. En esa soledad compartida, encontramos un extraño equilibrio. Yo le daba una casa impecable y la paz de no tener que preocuparse por los asuntos domésticos. Ella me daba seguridad, un lugar donde dormir y la dignidad de ganarme mi propio sustento. Una de mis tareas era limpiar el despacho del difunto esposo. Era una habitación que me fascinaba. Las paredes estaban forradas de libros del suelo al techo. Yo, que apenas sabía juntar las letras, miraba esos libros como si fueran tesoros mágicos. Un día, mientras estaba limpiando el polvo, doña Sofía entró. «¿Sabes leer, Ana?», preguntó, su voz tomándome por sorpresa. «Un poco, señora», admití, avergonzada. «La maestra de mi aldea nos enseñó lo básico». Tomó un libro delgado del estante. Era una colección de cuentos infantiles. «Léeme esto», ordenó. Tartamudeé, mis manos sudando. Lentamente, comencé a deletrear las palabras, mi voz temblando. Fue un proceso doloroso y lento. Ella no me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé la primera página, agotada por el esfuerzo, dijo: «A partir de mañana, después de que termines tus tareas, pasarás 1 hora aquí,
practicando tu lectura. Es vergonzoso que una muchacha de tu edad apenas sepa leer. Y así comenzaron mis lecciones. Todas las tardes me sentaba en el despacho y leía en voz alta. Al principio, no corregía ásperamente. Es camino. Presta atención a la puntuación. Pero gradualmente, los libros abrieron un mundo nuevo para mí. Viajé a tierras lejanas, conocí a reyes y reinas, aventureros y poetas. La lectura se convirtió en mi escape, mi ventana a un universo más allá de las paredes de esa casa silenciosa. Mientras aprendía a leer palabras, también aprendía a leer a doña Sofía. Comencé a notar las pequeñas cosas, la forma en que miraba el retrato de su esposo con una añoranza palpable, la pequeña sonrisa que aparecía en su rostro cuando le traía un ramo de flores frescas del jardín, la manera en que dejaba un trozo extra de pastel para mí en la cocina después de un postre que me había gustado particularmente. Yo era Ana. Había mentido sobre mi edad, diciendo que tenía 16 años para parecer más creíble como empleada. Había enterrado a la Lupita de la aldea, la niña prometida, en un rincón oscuro de mi memoria, pero a veces, por la noche, en mi pequeño cuarto, ella regresaba. Pensaba en mi madre, en mi hermano. ¿Me echarían de menos? ¿Se habría arrepentido mi padre? Eran preguntas sin respuesta, fantasmas que ahuyentaba con el trabajo del día siguiente. Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo por ladrillo, sobre los cimientos de una mentira. Y doña Sofía, sin saberlo, me estaba dando las herramientas para hacerlo. Los meses se convirtieron en años. Mi cuerpo de niña dio paso al de una joven mujer. Mi cabello creció largo y fuerte, y lo recogía en un moño pulcro, imitando a doña Sofía. Mi piel, antes quemada por el sol del desierto, se volvió más pálida. Mis manos, aunque todavía callosas por el trabajo, aprendieron a moverse con una nueva eficiencia y delicadeza. La casa de doña Sofía era mi universo. Conocía cada tabla del suelo que crujía, cada cajón que se atascaba, cada rayo de sol que entraba por las ventanas a diferentes horas del día. El silencio de la casa ya no me asustaba. Se volvió reconfortante, un lienzo en blanco sobre el cual mis pensamientos y las historias de mis libros podían pintar sus colores. Doña Sofía envejeció ante mis ojos. Sus movimientos se volvieron más lentos, su espalda un poco más encorvada. Su dependencia de mí creció, aunque nunca lo admitiría. Ya no era solo su empleada, era sus ojos y oídos, su memoria para las pequeñas cosas, la guardiana de su rutina. Ella nunca habló de su pasado, y yo nunca hablé del mío. Nuestra relación estaba construida sobre un vasto territorio de cosas no dichas. Pero, a veces, los fantasmas de la casa me susurraban sus secretos. Una tarde, la encontré en el desván polvoriento, sentada en un baúl viejo, sosteniendo un pequeño par de zapatos de bebé de cuero blanco. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No me oyó entrar. Me quedé parada en la puerta, con el corazón encogido. Ella y su esposo nunca tuvieron hijos. Esos zapatitos eran el fantasma de una vida que nunca fue. Retrocedí silenciosamente, cerrando la puerta con cuidado, dándole la privacidad de su luto. Ese día, su dureza me pareció solo una armadura, protegiendo un corazón que había sufrido una pérdida inconmensurable. En otra ocasión, encontré una caja de cartas amarillentas en el fondo de un cajón en su habitación. Eran cartas de ella a su hermana, que vivía en otra ciudad. Leí solo una frase antes de sentirme culpable y cerrar la caja. «Me siento tan sola, hermana», decía la carta. «Esta casa es una tumba desde que Ricardo se fue». Su soledad era una herida que nunca había cicatrizado. Mis propios fantasmas también me visitaban. A veces, al amasar el pan en la cocina, el olor de la harina me transportaba de vuelta a la cocina de mi madre. Recordaba su forma de tararear en voz baja mientras trabajaba. La añoranza era un dolor físico, una punzada en el pecho. Mateo. Pensaba en él constantemente. Ahora tendría la edad que yo tenía cuando huí. Sería un muchacho alto. ¿Se acordaría de mí? La culpa de haberlo abandonado era mi compañera más fiel. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Escribir? ¿Volver? El riesgo era demasiado grande. Volver significaba arriesgar todo lo que había construido. Significaba enfrentar a mi padre y al espectro de don Ricardo. Y el miedo, ese viejo conocido, era más fuerte que la añoranza. Una tarde, mientras hacía compras en el mercado, me llevé el mayor susto de mi vida. Vi a un hombre que se parecía terriblemente a un primo de mi padre. Su rostro, su andar, el sombrero que llevaba. La sangre se me heló. Dejé caer mi cesta de la compra, las naranjas rodando por el suelo de piedra.
Me escondí detrás de un puesto de telas, el corazón martillando descontroladamente, observando al hombre hasta que desapareció entre la multitud. Probablemente no era él. Era solo una cara parecida, una coincidencia. Pero el incidente me sacudió profundamente. Me recordó que mi pasado no estaba muerto, solo estaba dormido, y podía despertar en cualquier momento. Esa noche apenas pude dormir. La seguridad que sentía dentro de las paredes de la casa de doña Sofía pareció de repente frágil. Yo era Ana, la empleada de confianza, pero por debajo todavía era Lupita, la fugitiva, y los fantasmas, tanto los míos como los de doña Sofía, danzaban en las sombras de esa casa silenciosa, recordándonos que el pasado nunca nos abandona de verdad. A pesar de la seguridad de la casa de doña Sofía, el mundo exterior comenzó a llamarme. Ya no era la niña asustada que se escondía en callejones. Era una joven mujer, y la curiosidad por la vida más allá de los muros de esa casa crecía dentro de mí. Mis idas al mercado se convirtieron en mi pequeña aventura. Adoraba el ajetreo, los colores, los olores. Comencé a conversar con los vendedores, aprendí a regatear, a elegir las mejores verduras, a reconocer las especias por el olor. Conocí a Carmen, una chica de mi edad que trabajaba en el puesto de flores de su madre. Carmen era mi opuesto. Era habladora, risueña, con ojos brillantes y una flor siempre en el pelo. Me contaba historias sobre sus hermanos, sobre los bailes en la plaza, sobre los chicos que le enviaban notas. Su vida parecía tan normal, tan llena de cosas que yo solo conocía por los libros. ¿Tú nunca sales, Ana?, me preguntó un día, mientras me envolvía un ramo de claveles para doña Sofía. ¿Nunca vas al cine o al jardín el domingo? A doña Sofía no le gusta salir, respondí, lo cual era cierto, pero también una excusa conveniente. ¿Pero y tú?, insistió. No eres una vieja. Tienes que vivir. Sus palabras se quedaron conmigo. Vivir. ¿Qué era vivir? ¿Era limpiar la misma casa día tras día? ¿Leer sobre aventuras que nunca tendría? Esa misma semana, mi rutina se rompió. El sobrino de doña Sofía, Javier, vino de visita desde la Ciudad de México, donde estudiaba Derecho. Era el único pariente que ella parecía tolerar. Javier era unos años mayor que yo, alto, con gafas y una sonrisa amable. Trajo un soplo de aire fresco a la casa estancada. Me trataba con una amabilidad que me desarmaba, no con la condescendencia de un patrón hacia una empleada, sino con respeto genuino. «Por favor, Ana». «Gracias, Ana». Me preguntaba sobre mis libros, interesado en lo que estaba leyendo. «Tienes una mente inteligente, Ana», dijo un día, al encontrarme leyendo en el despacho. «¿Nunca has pensado en estudiar? ¿En hacer algo más?» Su pregunta abrió una puerta en mi mente que había mantenido firmemente cerrada. ¿Hacer algo más? ¿Yo? ¿La niña del maizal? ¿La fugitiva? La idea era tan absurda que casi me reí. Pero Javier hablaba en serio. «El mundo es grande», dijo. «Hay tantas posibilidades». Su visita fue corta, solo unos días, pero dejó una marca en mí. Había visto más allá de la empleada. Había visto a una persona, con potencial. Inspirada por las conversaciones con Javier y la insistencia de Carmen, tomé una decisión audaz. Le pedí a doña Sofía si podía ir al cine el domingo por la tarde, mi único periodo de descanso. Me miró, sorprendida. Su primera reacción fue un no instintivo. «El cine es un lugar de perdición», refunfuñó, pero luego vio algo en mi rostro. Quizás la determinación, la necesidad. Suspiró, un sonido largo y cansado. «Ve, pero vuelve antes de que oscurezca. Y no hables con extraños». Fue mi primera vez en el cine. Me senté en la oscuridad, comiendo palomitas, viendo un drama romántico en blanco y negro en la gran pantalla. Fui transportada a otro mundo. Cuando las luces se encendieron, me sentí mareada, embriagada por la experiencia. Mientras caminaba de regreso a casa, el corazón cantando, vi el mundo con nuevos ojos. La ciudad ya no era un monstruo aterrador, era un lugar de posibilidades, de historias, de vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un deseo, no solo de sobrevivir, sino de participar. El mundo más allá de los muros de doña Sofía era vasto y me llamaba, y yo, finalmente, estaba empezando a escuchar su llamada. Mi amistad con Carmen floreció. Nos encontrábamos en el mercado, y nuestras conversaciones se convirtieron en el punto culminante de mi semana. Ella era mi conexión con el mundo real, mi confidente. Le conté sobre mi vida en casa de doña Sofía, sobre los libros que leía. Claro, no le conté la verdad sobre mi pasado. Para ella, yo era Ana,
una huérfana que había tenido la suerte de encontrar un buen trabajo. Fue a través de Carmen que conocí a Miguel. Trabajaba para un carpintero, haciendo entregas en una bicicleta vieja y ruidosa. Tenía el pelo oscuro y despeinado, una sonrisa tímida y las manos manchadas de barniz y serrín. Solía pasar por el puesto de flores para comprar un pequeño ramo para su madre. La primera vez que lo vi, mi corazón dio un salto extraño. Estaba conversando con Carmen, riendo de algo que ella dijo. Cuando se giró y sus ojos se encontraron con los míos, dejó de reír, y su sonrisa se transformó en algo más suave. Sentí que mi rostro se sonrojaba y desvié la mirada rápidamente. Carmen, que no se perdía nada, se dio cuenta de inmediato. En los días siguientes, siempre encontraba una excusa para llamarlo cuando yo estaba allí. «Miguel, ven a ver estas nuevas rosas». O «Miguel, Ana justo ahora estaba diciendo que le gustan los girasoles». Nuestras conversaciones eran cortas y torpes. Hablábamos sobre el tiempo, sobre el trabajo. Yo era tímida, con miedo de decir algo incorrecto. Él también parecía nervioso cerca de mí, pero había una corriente subterránea, una atracción silenciosa que ambos sentíamos. Un día, volvía del mercado, con los brazos cargados de bolsas de la compra. El asa de una de las bolsas se rompió, y las naranjas se esparcieron por la acera. Mientras me afanaba por recogerlas, avergonzada, la bicicleta de Miguel se detuvo a mi lado. «Déjame ayudarte», dijo, con su voz suave. Me ayudó a recoger las naranjas y a arreglar la bolsa. Luego, sin que yo se lo pidiera, tomó las bolsas más pesadas y caminó a mi lado. «Las llevo hasta tu casa», dijo. «No es problema». Caminamos en silencio durante un rato. Luego, carraspeó. «Carmen dice que te gusta leer». «Sí, me gusta mucho», respondí sorprendida. «A mí también», dijo. «Bueno, no tanto como a ti, probablemente, pero me gustan las historias de aventuras». Hablamos de libros durante el resto del camino. Fue nuestra primera conversación seria, y pareció la cosa más natural del mundo. Cuando llegamos a la puerta de Doña Sofía, no quería que la caminata terminara. «Gracias, Miguel», dije, tomando las bolsas. «De nada, Ana», dijo. Dudó un momento, y luego sacó algo de la cesta de su bicicleta. Era un pequeño ramo de bugambillas, de un rosa vibrante. «Esto es para ti». Las vi creciendo en un muro en el camino. Tomé las flores, mi corazón latiendo descontroladamente. Nadie nunca me había dado flores. «Son preciosas. Gracias». Él sonrió, su sonrisa tímida iluminando todo su rostro. «Hasta la próxima, Ana», y se fue en su bicicleta. Me quedé parada en la puerta, sosteniendo el ramo de bugambillas como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Las llevé a mi pequeño cuarto, y las puse en un vaso con agua. Su color vibrante llenó mi cuarto gris de vida. Esa noche, apenas pude dormir. Pensé en la sonrisa de Miguel, en la amabilidad de sus manos, en cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de cosas que le gustaban. Era un sentimiento nuevo y abrumador, una mezcla de alegría y miedo. ¿Era esto el amor? Aquello sobre lo que leía en mis libros, no lo sabía, pero sabía que, por primera vez en mi vida, alguien me veía. No como una empleada, no como una solución a un problema, no como una niña a la que proteger, simplemente como Ana. Y eso era más embriagador que cualquier historia de romance que hubiera leído. Mi noviazgo con Miguel era algo dulce y secreto. Nos encontrábamos en el mercado, dábamos pequeños paseos por el parque los domingos por la tarde. Me traía pequeños regalos, una fruta exótica, un libro de bolsillo que había encontrado en una librería de segunda mano, más flores. Era un muchacho simple, honesto y trabajador. Me contó sobre su familia, su madre viuda, sus hermanos menores. Soñaba con tener algún día su propia carpintería. Sus ambiciones eran modestas, pero genuinas. Con él me sentía normal. Reía, bromeaba, compartía mis pensamientos sobre los libros que leíamos. Me escuchaba con una atención que me hacía sentir la persona más importante del mundo. Nunca me presionó para que hablara de mi pasado. «Cuando estés lista para contarme, estaré aquí para escuchar», dijo una vez, y lo amé aún más por eso. La única persona que sabía de nuestro noviazgo era Carmen. Al principio, estaba feliz por nosotros. «Lo sabía», decía, dándome codazos. «Ustedes dos fueron hechos el uno para el otro». Pero con el tiempo, noté un cambio en ella, un toque de envidia en su tono, una mirada agria cuando veía a Miguel mirándome con adoración. Carmen era guapa y popular, pero ningún chico la trataba con la misma devoción que Miguel me dedicaba. El problema comenzó cuando el primo de Carmen, un chico llamado Ramón, empezó a mostrar interés en mí. Era lo opuesto a Miguel, ruidoso, engreído,
con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fui educada con él, pero rechacé firmemente sus insinuaciones. Esto pareció herir su orgullo, y por extensión, el de Carmen. «¿Por qué no le das una oportunidad a Ramón?», me preguntó un día, con una irritación mal disimulada. «Realmente le gustas. Es más divertido que Miguel». «Amo a Miguel», respondí simplemente. Su expresión se endureció. «Amor, tú ni siquiera eres quien dices ser». La frase me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir con eso? Veo cómo miras por encima del hombro en el mercado», dijo, su voz bajando a un susurro venenoso. «Veo el miedo en tus ojos, cuando un extraño te mira. Guardas un secreto, Ana. O como sea que te llames de verdad. No eres solo una huérfana. Estás huyendo de algo». La sangre se me heló. Me había vuelto complaciente. Había bajado la guardia. Había olvidado que mi pasado era una sombra que me seguía. «No sé de qué estás hablando», tartamudeé, tratando de mantener la compostura. «No me mientas», siseó. «Miguel merece saber la verdad. Es un buen chico. No merece estar con alguien que vive una mentira». En ese momento, vi cómo su amistad se desmoronaba, transformándose en algo feo y resentido. Su envidia la había envenenado. En los días que siguieron, Carmen se volvió fría y distante. Y luego, hizo lo impensable. Me encontraba con Miguel en el parque. Estaba extrañamente callado. «¿Qué pasa?», le pregunté. No me miró. «Hablé con Carmen hoy», dijo con la voz tensa. «Ella me dijo que tuviera cuidado contigo. Dijo que no eres quien pareces ser, que estás escondiendo algo serio, que tal vez estás en problemas con la ley». Sus palabras, distorsionadas y magnificadas por la malicia, me golpearon como piedras. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré el rostro de Miguel, buscando incredulidad, apoyo, pero lo que vi fue confusión y una semilla de duda. «Miguel, no es lo que piensas», empecé, mi voz fallando. «Entonces, ¿qué es, Ana?», preguntó, su voz llena de un dolor que me partió el corazón. «¿Por qué siento que no te conozco? ¿Por qué nunca hablas de tu familia, del lugar de donde vienes? Carmen tiene razón, ¿no? Estás escondiendo algo». Quería contarle. Quería desesperadamente abrir mi corazón y contarle todo. Pero el miedo me paralizó. El miedo de que la verdad, que era una niña de 13 años que huyó de un matrimonio arreglado, fuera demasiado extraña, demasiado impactante. El miedo de que me mirara con lástima, o peor, que no me creyera. Y en mi silencio, él vio la confirmación. «Necesito tiempo para pensar», dijo levantándose. No puedo construir algo con alguien en quien no confío». Se fue, dejándome sola en el banco del parque. La traición de Carmen era un sabor amargo en mi boca. No solo había roto nuestra amistad, había envenenado la única cosa pura y buena en mi vida. Había usado mis inseguridades, mis miedos, en mi contra, y había funcionado. Mi pequeño mundo de felicidad, construido sobre un cimiento de secretos, se estaba desmoronando. Regresé a casa de doña Sofía con el corazón hecho pedazos. Mi refugio seguro ahora parecía una prisión. Cada rincón silencioso de la casa hacía eco de la voz de Miguel diciendo: «No confío en ti». El dolor de su duda era peor que la traición de Carmen. Pasé los días siguientes en una niebla de tristeza. Cumplía mis tareas mecánicamente, mi cuerpo moviéndose mientras mi mente revivía nuestra última conversación una y otra vez. Doña Sofía notó mi cambio. «¿Qué te pasa, Ana?», preguntó un día, su voz más suave de lo habitual. «Andas arrastrándote por la casa como un alma en pena». No pude responder, solo negué con la cabeza, las lágrimas brotando de mis ojos. Para mi sorpresa, no me regañó, solo posó su mano, sorprendentemente suave, sobre mi hombro por un breve momento. «Lo que sea, pasará», dijo. «Las penas de amor son como las tormentas, parecen el fin del mundo, pero el sol siempre acaba por volver». Su rara demostración de compasión me conmovió, pero no alivió mi dolor. Evité el mercado. No quería ver a Carmen. No soportaría ver a Miguel. Mi pequeño mundo exterior se había convertido en un campo minado de recuerdos dolorosos, pero sabía que no podía seguir así. Mi vida en casa de doña Sofía, antes mi salvación, se estaba convirtiendo en un callejón sin salida. Tenía casi 20 años. Había aprendido a leer, a escribir, a cuidar de una casa. Pero, ¿qué más había para mí allí? ¿Envejecer en esa casa silenciosa, cuidando de una anciana hasta que una de las dos muriera? Las palabras de Javier, el sobrino de doña Sofía, volvieron a mí. El mundo es grande, hay tantas posibilidades. Y las palabras de Carmen, a pesar de su malicia, contenían una verdad dolorosa.
Estaba viviendo una mentira. No podía construir una vida verdadera, un amor verdadero, sobre el miedo y el secreto. La decisión se formó lentamente en mi mente, dolorosa, pero necesaria. Tenía que irme, tenía que dejar Querétaro, tenía que dejar atrás a la Ana que había creado e intentar encontrar a la Lupita que había abandonado hacía tanto tiempo. La conversación con doña Sofía fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Me senté con ella en la sala de estar, mis manos retorciéndose en mi regazo. Doña Sofía, necesito irme, dije, con la voz temblorosa. Me miró, su rostro una máscara inescrutable. ¿Es por ese muchacho?, preguntó. En parte, admití. Pero es más que eso. Yo necesito encontrar mi propio camino. No puedo ser su empleada para siempre. Se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando el retrato de su esposo. Esperaba ira, acusación. En cambio, cuando habló, su voz estaba cansada. Sabía que este día llegaría. Eres demasiado inteligente para pasar la vida limpiando el polvo de los muebles de una vieja. Se levantó y fue a su despacho. Volvió con un sobre. Este es tu salario, y un poco más, por tu servicio, por tu lealtad. El sobre era sorprendentemente pesado. ¿A dónde irás?, preguntó. Aún no lo sé, respondí honestamente. Al sur, quizás, a una ciudad donde nadie me conozca. Asintió con la cabeza. Ten cuidado. El mundo no es un lugar amable para una mujer sola. A la mañana siguiente, empaqué mis pocas cosas en una pequeña maleta que ella me dio. Mi corazón estaba apesadumbrado por dejar la única casa que había conocido en años, a la mujer que, a su manera, había sido una especie de mentora. Cuando estaba en la puerta, dijo: Ana, fue la primera vez que la vi dudar. Gracias. Soy yo quien le agradece, doña Sofía, por todo. Salí a la calle, al sol de la mañana. No miré atrás. Mi vida en Querétaro había terminado. Una vez más, era una fugitiva. Pero esta vez era diferente. No estaba huyendo de mi pasado, sino hacia mi futuro. Ya no era una niña asustada. Era una mujer que había conocido el trabajo duro, la bondad, el amor y la traición, y estaba lista para empezar de nuevo, una vez más, pero esta vez, en mis propios términos. Viajé hacia el sur, en un autobús ruidoso y abarrotado que olía a diésel y a humanidad. Elegí la ciudad de Morelia casi al azar, atraída por el nombre musical. Cuando llegué, sentí la misma oleada de pánico y emoción que sentí al llegar a Querétaro, pero esta vez era diferente. Yo era diferente. Tenía el dinero que doña Sofía me dio, lo que me compraba tiempo, y tenía experiencia. Alquilé un pequeño cuarto en una casa de huéspedes dirigida por una señora gorda y jovial llamada Inés. El cuarto era minúsculo, pero era mío. Lo primero que hice fue comprar un cuaderno y un bolígrafo. En la primera página, escribí: Mi nombre es María Guadalupe Hernández. Fue un acto de recuperación, de reivindicación. Estaba dejando a Ana atrás. Encontré trabajo en una fábrica textil. El trabajo era ensordecedor y repetitivo, operando un telar mecánico que parecía tener vida propia. El aire siempre estaba lleno de polvo de algodón, y al final del día, mis oídos zumbaban y mi cuerpo dolía, pero el salario era mío. La independencia que me daba era una recompensa en sí misma. Trabajaba largas horas, y por la noche estaba demasiado cansada para hacer más que comer una comida sencilla y leer un poco antes de dormirme. Mi vida era monótona, pero estable, y por primera vez no me estaba escondiendo. Fue en mi camino al trabajo que lo conocí. Había una pequeña carpintería en mi calle. Todas las mañanas pasaba por allí y sentía el olor a madera recién cortada y a barniz. Y todas las mañanas veía a un hombre trabajando adentro. No se parecía en nada a Miguel. Era más alto, más robusto, con hombros anchos de quien trabaja con las manos. Tenía unos 30 años, el pelo castaño claro y ojos tranquilos y pensativos del color de la miel. Había una quietud en él, una concentración en su trabajo que me atraía. Se movía con una certeza tranquila, sus manos transformando trozos brutos de madera en muebles hermosos y funcionales. Nunca lo veía mirarme. Siempre estaba absorto en su trabajo, pero yo lo miraba a él. Mi paso diario por su taller se convirtió en un pequeño ritual, un momento de belleza en mi día monótono. Un día, la correa de mi sandalia se rompió justo enfrente de su taller. Me senté en el escalón, frustrada, intentando arreglarla. La puerta del taller se abrió. ¿Problemas?, preguntó. Su voz era grave y tranquila, exactamente como la imaginaba. «Mi sandalia», dije, avergonzada. Creo que ya dio de sí.
Miró la sandalia. Espere un momento. Volvió a entrar y salió con una pequeña caja de herramientas. Sin pedir permiso, se arrodilló y tomó mi sandalia. Con unos alicates y un pequeño clavo, arregló la correa en menos de 1 minuto. Su toque era firme y profesional. «Listo», dijo entregándomela. «Debería aguantar hasta que llegue a casa». «Muchas gracias», dije genuinamente agradecida. «¿Cuánto le debo?». Sonrió por primera vez, y su rostro, generalmente serio, se iluminó. «No debe nada. Es un favor de vecino». Miró mis manos, que tenían pequeños callos del trabajo en la fábrica. «Trabaja en la textil, ¿cierto?». Asentí. «Y usted es el carpintero». «Alejandro», dijo, extendiendo la mano. Su mano era grande y cálida, llena de callos, pero su apretón era gentil. «Lupita», respondí. Mi verdadero nombre, dicho por primera vez a un extraño. Sonó bien. A partir de ese día, nuestras mañanas cambiaron. Él levantaba la vista cuando yo pasaba y decía: «Buenos días, Lupita». Yo respondía: «Buenos días, Alejandro». A veces, intercambiábamos algunas palabras sobre el tiempo. Eran interacciones pequeñas, pero se convirtieron en el cimiento de algo nuevo. Una semana después, cuando volvía del trabajo, él estaba esperando en la puerta de su taller. «Lupita», llamó. Estaba pensando, ¿le gustaría tomar un café conmigo mañana, después del trabajo? Mi corazón dio un salto. Había pensado que nunca más me permitiría sentir aquello. El miedo al dolor, al rechazo, todavía estaba allí, pero los ojos tranquilos de Alejandro no contenían juegos ni engaños. Había una honestidad en ellos que me hizo querer arriesgarme. «Me encantaría, Alejandro», respondí, con una sonrisa que sentía que no usaba en años. Esa noche, en mi pequeño cuarto, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer que había sido herida, pero no rota. El olor a serrín y a un nuevo comienzo estaba en el aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Una esperanza tranquila y sólida, como la madera que Alejandro trabajaba con tanto cuidado. Nuestra primera cita fue en un pequeño café cerca de la plaza principal. Estaba nerviosa, mis manos sudando. ¿De qué hablaríamos? Mi vida era una telaraña de secretos, y la suya era un libro abierto. Pero Alejandro tenía una forma de hacerme sentir cómoda. No hizo muchas preguntas sobre mí. En cambio, habló de su trabajo, de su pasión por la madera. Habló de los diferentes tipos de madera, de cómo cada una tenía su propia personalidad. Habló de la satisfacción de crear algo duradero y hermoso con sus propias manos. «Es un trabajo lento», dijo, removiendo su café. «No se puede apurar a la madera. Hay que respetar su tiempo, su veta. Si la fuerzas, se rompe». Sus palabras resonaron en mí. Me sentía como un trozo de madera que había sido forzado, que se había agrietado. Él escuchaba más de lo que hablaba. Cuando yo hablaba, me miraba con una atención total, sus ojos color miel reflejando un interés genuino. Le hablé de mis libros, de mi sueño de algún día quizás volver a estudiar. No le pareció tonto mi sueño. «Eso es maravilloso, Lupita», dijo. «El conocimiento es la única herramienta que nadie te puede robar». Nuestras citas se volvieron regulares. Paseos por el parque, visitas a museos en sus días libres. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Era paciente. Nunca intentó apresurar las cosas entre nosotros, ni física ni emocionalmente. Parecía entender que yo tenía muros a mi alrededor, y en lugar de intentar derribarlos, simplemente se sentaba afuera, esperando que yo le abriera la puerta. Era un hombre de gestos, no de grandes palabras. Un día, apareció en mi puerta con una pequeña estantería para libros que había hecho para mí. «Para tus tesoros», dijo. Era la cosa más hermosa que jamás había tenido. Otro día, yo estaba enferma, con fiebre. Apareció con una olla de caldo de pollo que su madre había hecho y se sentó a mi lado, leyéndome hasta que me quedé dormida. Me estaba enamorando de él, un amor diferente al que sentí por Miguel. Aquel había sido un amor juvenil, lleno de emoción y drama. Este era más profundo, más tranquilo. Era un sentimiento de llegar a casa. Con Alejandro me sentía segura, pero la seguridad traía consigo su propio tipo de miedo. Cuanto más cerca me sentía de él, más insoportable se volvía el peso de mi secreto. ¿Cómo podía construir una vida con este hombre honesto y bueno, cuando mi propia vida era una mentira? Él sentía mi vacilación, mi reticencia. «Hay algo que te asusta, Lupita», dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas en el parque. «Lo veo a veces en tus ojos, una sombra. No tienes que contarme qué es, pero quiero que sepas que, sea lo que sea, no me asusta. Estoy aquí». Su paciencia, su aceptación incondicional,
Era casi dolorosa. Él merecía la verdad, pero yo estaba aterrorizada. La verdad me había costado a Miguel. ¿Y si me costaba a Alejandro también? El pensamiento era insoportable. La madera necesita tiempo. No se puede forzar. Sus palabras resonaban en mi mente. Me estaba dando tiempo. La paciencia del carpintero. Estaba lijando mis bordes ásperos, puliendo mis superficies heridas, esperando descubrir la veta debajo. Y yo sabía, con una certeza creciente, que pronto tendría que mostrarle lo que había debajo. Tendría que contarle la historia de María Guadalupe Hernández, la niña que corrió para salvar su vida. El momento llegó en una noche de lluvia. La electricidad se había ido en todo el barrio, y estábamos sentados en mi pequeña sala, iluminados solo por unas velas que Alejandro había traído de su taller. Las sombras danzaban en las paredes, creando un mundo íntimo y aislado. Acababa de contarme una historia divertida sobre su infancia, y yo reí, una risa genuina y feliz. Pero tan pronto como la risa se desvaneció, un silencio se instaló entre nosotros, un silencio lleno de cosas no dichas. Tomó mi mano. «Lupita», dijo suavemente, «te amo». Las palabras flotaron en el aire, simples, directas y aterradoras. Era la primera vez que las decía. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir descontroladamente. Yo también lo amaba, con todo mi ser. Pero, ¿cómo podía decírselo cuando él estaba amando una versión incompleta de mí? Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Alejandro, hay algo que necesito contarte», susurré, mi voz fallando. Apretó mi mano. «Estoy escuchando». Respiré hondo. Mi nombre es María Guadalupe pesado Hernández, y espeso. Pero eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que cuando tenía 13 años, mi padre me prometió a un hombre, un hacendado rico, de más de 50 años. Mi padre tenía deudas. La sequía había arruinado nuestra cosecha. Yo era el precio para salvar a mi familia. Comencé a contar la historia, mi voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras, tanto tiempo atrapadas, comenzaron a fluir. Le conté sobre mi aldea, sobre mi padre quebrado, mi madre silenciosa. Le conté sobre don Ricardo, sobre su mirada evaluadora. Le conté sobre la huida en la madrugada, sobre mis pies descalzos en el suelo helado. Hablé sobre las primeras noches en la ciudad, el miedo, el hambre. Hablé sobre doña Sofía, sobre cómo me dio una oportunidad y me enseñó a leer. Hablé sobre convertirme en Ana, una identidad que usé como un escudo. Hablé sobre Miguel, sobre cómo mi miedo a contar la verdad me costó mi primer amor. Mientras hablaba, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Lágrimas por esa niña de 13 años, asustada y sola. Lágrimas de alivio por finalmente compartir la carga que había llevado sola durante tanto tiempo. Alejandro no me interrumpió, solo escuchó, su rostro iluminado por la luz temblorosa de las velas, su expresión de una intensidad serena. No soltó mi mano en ningún momento. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando la ventana y mis propios sollozos. No podía mirarlo a los ojos. Tenía miedo de lo que vería. ¿Lástima? ¿Repulsión? ¿Incredulidad? Usó la otra mano para levantar mi barbilla suavemente, forzándome a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una emoción que no pude descifrar. «Lupita», dijo con la voz entrecortada, «esa niña de 13 años fue la persona más valiente que he conocido». Y entonces se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión, sino de una ternura profunda, de aceptación. Un beso que decía, te veo por completo, y no voy a ir a ninguna parte. Lloré en sus brazos, un llanto de liberación. Me acunó, acariciando mi cabello. «Se acabó, mi amor», susurró en mi oído. «Ya no necesitas huir. Estás en casa». Esa noche, a la luz de las velas, con la lluvia lavando el mundo afuera, mi vida se dividió en dos partes, el antes y el después. Antes, era una superviviente. Después, con la verdad finalmente dicha y aceptada, podía, por primera vez, comenzar a vivir. La confesión no me había destruido, me había liberado. Nuestra boda fue una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de una pequeña fiesta en el patio de la casa de la madre de Alejandro. Su familia me acogió con los brazos abiertos. Su madre, una mujer cálida y risueña llamada Rosa, me abrazó con fuerza y dijo, «Cualquier mujer que haga a mi hijo tan feliz es una hija para mí». Yo, que había perdido una familia, gané otra. Me fui a vivir con Alejandro a la pequeña casa detrás de su carpintería. Era modesta, pero era nuestra casa. Juntos,
La pintamos, arreglamos el techo y plantamos un pequeño jardín en la parte trasera. Alejandro construyó nuestros muebles, cada pieza hecha con amor y pericia. Nuestra cama, nuestra mesa, nuestras sillas, todo nació de sus manos. Construir una vida con él era como su trabajo con la madera, un proceso lento, cuidadoso, que exigía paciencia y atención a los detalles. Aprendí que el amor no era como en los libros, una explosión de pasión constante. Era algo más silencioso y más fuerte. Era el café que me traía a la cama por la mañana. Era la forma en que le llevaba el almuerzo al taller todos los días. Era sentarnos en silencio al final de un largo día, demasiado cansados para hablar, pero encontrando consuelo en la presencia del otro. 2 años después de nuestra boda, nació nuestro primer hijo, a quien llamamos Javier, en honor al sobrino de doña Sofía, que me había abierto los ojos a un mundo de posibilidades. Y algunos años después, vino nuestra hija, a quien nombramos Sofía. Ser madre fue la experiencia más aterradora y maravillosa de mi vida. Al sostener a mi hijo en mis brazos por primera vez, me juré a mí misma que mis hijos crecerían sabiendo que eran amados incondicionalmente, que sus voces serían escuchadas, que sus vidas serían suyas para elegir. Iba a darles la infancia que me habían robado. Mi vida estaba llena. Había desafíos, noches sin dormir, enfermedades infantiles, preocupaciones por el dinero. El taller de Alejandro estaba creciendo, pero había meses buenos y meses malos. Empecé a hacer costura para afuera, a remendar ropa para los vecinos, para ayudar con el presupuesto. La vida era una lucha, pero era nuestra lucha, y la enfrentábamos juntos. Los fantasmas de mi pasado rara vez me visitaban ahora. Se estaban desvaneciendo, reemplazados por los sonidos de una casa llena de vida, la risa de mis hijos, el sonido del martillo de Alejandro en el taller, el zumbido de mi máquina de coser. Sin embargo, a veces, por la noche, cuando la casa estaba en silencio, pensaba en mi otra familia, pensaba en mi madre. ¿Estaría viva? Pensaba en Mateo. ¿En qué tipo de hombre se habría convertido? La pregunta que nunca me atrevía a hacer en voz alta era sobre mi padre. ¿Se habría arrepentido alguna vez? Alejandro sabía que esta era la única pieza inacabada de mi vida. Un día, si quieres, iremos a buscarlos, decía. No tienes que ir sola. Su oferta era un bálsamo, pero la idea todavía me aterrorizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo podría enfrentar al hombre que me había vendido, a la madre que no me había protegido? Por ahora, mi familia estaba allí, en esa casa que olía a madera y a frijoles cocidos, una vida que había construido de la nada, tabla a tabla, puntada a puntada. Era una buena vida, era una vida real, y la mayor parte del tiempo era suficiente. Habían pasado casi 20 años desde que huí. Mis hijos eran adolescentes. Javier era alto y serio como su padre, con mi amor por los libros. Sofía era vibrante y artística, con talento para el dibujo. El taller de Alejandro había prosperado, y nuestra vida era cómoda. Yo era feliz. Había hecho las paces con mi pasado, o eso creía. Lo había guardado en una caja, en el desván de mi memoria. Pero el pasado tiene una forma de encontrarnos, incluso cuando creemos que lo hemos dejado atrás para siempre. La carta llegó un martes por la tarde. No vino directamente a mí. ¿Cómo podría? Nadie de mi antigua vida sabía dónde estaba. Fue entregada en el taller por un hombre que dijo haber sido enviado por una amiga mía de Querétaro. Carmen. Mi corazón se detuvo. Carmen. Un nombre que no oía en 2 décadas. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había 2 cartas. Una, con la caligrafía elegante y familiar de Carmen. La otra, con una escritura tosca e infantil. Leí primero la de Carmen. Era una carta de disculpa. Escribió que había vivido con la culpa de lo que me había hecho durante años. Se había casado, había tenido hijos, y solo entonces entendió la profundidad de su crueldad juvenil. Había intentado encontrarme, sin éxito. Recientemente, por una extraña coincidencia, encontró a un sacerdote que había servido en mi pueblo natal y que recordaba a la niña Hernández que desapareció. A través de él, logró hacer llegar un mensaje a mi familia, y la respuesta fue la segunda carta. Con el corazón en un puño, desdoblé la otra hoja de papel. La caligrafía era difícil de leer, las palabras simples, llenas de errores. «Querida Lupita», comenzaba, «soy yo, tu hermano Mateo. Carmen dijo que tal vez esta carta te encuentre. Ruego a Dios que así sea». Las lágrimas nublaron mi vista. Mateo, mi hermanito, me contó que nuestro padre, Julián, había muerto hacía 10 años. Murió de una enfermedad pulmonar,
un hombre amargado y silencioso hasta el final. Pero según Mateo, en sus últimos días, llamaba mi nombre. Le dijo a Mateo que su mayor arrepentimiento fue lo que me había hecho. Don Ricardo Vargas, el hacendado, había muerto solo unos años después de que yo huyera, de un ataque al corazón, solo, en su casa grande y vacía. Y luego, la parte que me hizo sollozar, nuestra madre, Elena, todavía estaba viva, pero estaba enferma, muy enferma. No habla mucho, escribió Mateo, pero tiene una pequeña fotografía tuya, de cuando eras bebé, y la mira todos los días. Te echa de menos, Lupita. Yo te echo de menos. Si puedes, por favor, da una señal de que estás bien. Es todo lo que ella pide. Leí la carta una y otra vez, las lágrimas manchando la tinta. Mi padre, arrepentido. Mi madre, enferma, aferrándose a un recuerdo de mí. Mi hermano, un hombre ahora, extendiendo la mano a través de los años y la distancia. La caja en el desván de mi memoria había sido forzada. Y todo salió a flote. El dolor, la ira, la añoranza, la culpa. Esa noche le mostré las cartas a Alejandro. Las leyó en silencio y luego me abrazó mientras yo lloraba. «¿Qué quieres hacer?», preguntó suavemente. «No lo sé», sollocé. «Tengo tanto miedo de volver, pero mi madre está enferma. Y Mateo, haremos lo que tú decidas», dijo. «Si quieres ir, iré contigo. Si quieres escribir, escribiremos. Si no quieres hacer nada, lo entiendo. La decisión es tuya, mi amor, y solo tuya». Miré por la ventana hacia mi jardín, hacia la casa que había construido. Mi vida segura. Volver era arriesgarse a abrir viejas heridas, pero no volver. Era dejar que mi madre muriera sin saber que yo estaba bien, que era feliz. Era dejar a mi hermano pensando que lo había olvidado. La niña de 13 años huyó para salvarse, pero la mujer de 35 años, madre de 2 hijos, esposa amada, tenía una elección diferente que hacer. Una elección no sobre huir, sino sobre enfrentar. La decisión no fue fácil. Pasé días en agonía, sopesando el pasado contra el presente. La idea de volver a esa aldea, de pisar ese suelo polvoriento, de ver los rostros de las personas que habían susurrado sobre mi afortunado destino, me llenaba de un pavor primordial. Pero la imagen de mi madre, frágil y enferma, mirando mi fotografía, me atormentaba. Y el llamado de mi hermano, su simple frase, «yo te echo de menos», rompió las últimas barreras de mi resistencia. Hablé con Alejandro. «No puedo volver a la aldea», le dije. «Todavía no, pero quiero ver a mi madre». Elaboramos un plan. Escribí una carta a Mateo, usando al sacerdote como intermediario. Le expliqué que estaba bien, que tenía una familia, pero que no estaba lista para volver a la aldea. Le pedí que se encontrara conmigo en la ciudad más cercana, San Luis Potosí, y le pedí que trajera a nuestra madre, si estaba en condiciones de viajar. La semana de espera por la respuesta fue una tortura. Finalmente, llegó un mensaje. Sí, estaría allí, el sábado siguiente, en el jardín frente a la catedral, y traería a mamá. Alejandro insistió en ir conmigo. «No vas a hacer esto sola», dijo. «Dejamos a los niños con su madre», con una excusa vaga sobre asuntos familiares. El viaje en autobús a San Luis Potosí fue como viajar en el tiempo. Los paisajes áridos, los cactus, el cielo vasto, todo era dolorosamente familiar. Con cada kilómetro, sentía que mis muros se erigían de nuevo, la niña asustada luchando por salir de dentro de la mujer en la que me había convertido. Esperamos en un banco del jardín, frente a la catedral. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Y entonces los vi. Un hombre alto y delgado, con el rostro curtido por el sol de mi padre, pero con los ojos amables de mi madre, sosteniendo a una mujer anciana, pequeña y frágil, que caminaba con dificultad. La mujer tenía el pelo completamente blanco y estaba encorvada por la edad y la enfermedad. Se me cortó la respiración. Mateo. Y mi madre. Me levanté, mis piernas temblando. Mateo me vio y se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en reconocimiento. Le susurró algo a nuestra madre, y ella levantó la cabeza lentamente. Nuestras miradas se encontraron a través de la plaza. 22 años desaparecieron en ese instante. No vi a una mujer enferma y envejecida. Vi a mi madre. Y en sus ojos vi lo mismo. Ella no veía a una extraña de 35 años. Veía a su Lupita. Caminamos el uno hacia el otro. Cuando nos encontramos, no hubo palabras. Mi madre levantó una mano temblorosa y tocó mi rostro, como para asegurarse de que era real. Y entonces rompió a llorar en mis brazos, un llanto silencioso, de hombros temblorosos, el llanto que había guardado durante 2 décadas. La abracé con fuerza,
inhalando su olor familiar a hierbas y a jabón casero. Lloré con ella, nuestras lágrimas mezclándose. Mateo se unió al abrazo, sus grandes manos envolviéndonos a ambas. Éramos una familia de nuevo, rota y remendada, encontrándose en medio de una plaza llena de extraños. Les presenté a Alejandro, que había observado desde la distancia con lágrimas en los ojos. Nos sentamos todos en un banco, mi madre sin soltar mi mano nunca. No habló mucho, su voz era un susurro frágil, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Mateo me contó sobre la vida en la aldea, sobre su esposa y sus hijos. Yo le conté sobre mi vida, sobre mis hijos, mostrándoles fotografías. Les di un sobre con dinero, todo lo que había podido reunir. Es para las medicinas de mamá, dije, y para ustedes. Mateo intentó negarse, pero insistí. Por favor, déjame hacer esto. Cuando llegó la hora de despedirnos, el dolor fue inmenso. ¿Volverás?, preguntó mi madre, su voz llena de miedo. Escribiré, llamaré. Vendremos a visitaros aquí en la ciudad, prometí, con la voz entrecortada. No volveré a desaparecer. La abracé una última vez. Te perdono, mamá, le susurré al oído, y para mi sorpresa, las palabras eran ciertas. Mirando su fragilidad, la ira que había guardado durante tanto tiempo simplemente se disolvió, reemplazada por compasión. Al verlos alejarse, mi hermano sosteniendo a nuestra madre, sentí una paz que nunca había conocido. No fue un final de cuento de hadas. Las cicatrices todavía estaban allí, pero la herida, finalmente, había comenzado a sanar. No había vuelto a casa, pero había encontrado el camino de regreso a mi familia, y eso, de una manera silenciosa, era mi verdadero retorno. Los años que siguieron fueron de una paz ganada a pulso. Mi madre vivió 2 años más, años en los que hablamos por teléfono todas las semanas, en los que nos encontramos algunas veces más en San Luis Potosí. Nuestras conversaciones nunca fueron sobre el pasado. Hablábamos de mis hijos, de los hijos de Mateo, del tiempo, de recetas. Era nuestra forma de construir un nuevo puente sobre el abismo de 22 años de silencio. Cuando murió, fue en paz. Mateo me dijo que su último deseo fue ser enterrada con la fotografía de mi familia que le había dado. Mateo y yo mantuvimos el contacto. Nos convertimos en hermanos de nuevo, pero también en amigos. Nos visitó en Morelia, maravillado con la gran ciudad. Nuestros hijos se conocieron. La familia, que antes era una fuente de dolor, se convirtió en una fuente de alegría. Mis propios hijos crecieron y siguieron sus propios caminos. Javier se convirtió en profesor de historia, su amor por los libros transformándolo en un hombre que compartía conocimiento. Sofía, mi artista, se casó con un buen hombre y se mudó cerca, llenando nuestra casa de alegría y, eventualmente, de nietos. Alejandro y yo envejecimos juntos. Su pelo se volvió blanco, sus manos más nudosas, pero su mirada hacia mí nunca cambió. Su taller pasó a ser gestionado por uno de sus antiguos aprendices, pero él nunca dejó de trabajar con la madera. Pasaba los días en su pequeño cobertizo del fondo, haciendo juguetes para los nietos y pequeñas cajas de madera tallada para mí. Nuestra casa se convirtió en el centro de nuestra familia. Los domingos se llenaban con el ruido de los nietos corriendo por el patio, el olor a carne asada saliendo de la cocina, las largas conversaciones en el porche. Y yo encontré mi refugio en mi jardín. Ese pequeño trozo de tierra detrás de nuestra casa se convirtió en mi santuario. Cultivé flores, bugambillas, como las que Miguel me dio una vez, rosas, como las que le gustaban a doña Sofía. Cultivé verduras y hierbas. Trabajar la tierra me conectaba con mi pasado de una manera que ya no me dolía. El olor a tierra húmeda ya no era el olor a sequía y desesperación, sino a vida y promesa. Al arrancar las malas hierbas, sentía que estaba arrancando los últimos vestigios de amargura de mi alma. Al ver brotar las semillas, veía mi propia historia de resiliencia. Mi jardín era un jardín de memoria. Cada planta contaba una parte de mi historia. Las tortillas de maíz que hacía con el maíz que yo misma cultivaba eran un guiño a la niña que fui. El té de manzanilla que preparaba con mis propias hierbas era un eco de mi madre. La gente que me conocía ahora, mis vecinos, los amigos de mis hijos, veían a una abuela tranquila, doña Lupita, una mujer de pelo blanco y habla mansa, que hacía el mejor mole de la región y que siempre tenía una sonrisa y un dulce para los niños. Veían la paz en mi rostro, pero no conocían el precio de esa paz. No sabían de la niña que corrió en la oscuridad, de la joven que aprendió a ser invisible, de la mujer que amó, perdió y aprendió a perdonar. Pero yo lo sabía.
Y estaba bien. Mi historia no necesitaba ser contada para ser verdadera. Vivía en mí, en mis manos arrugadas que cuidaban mis flores, en el amor que sentía por mi familia, en la tranquilidad que sentía al ver el atardecer desde mi porche. Mi vida, que comenzó con una promesa rota, se había convertido en una promesa cumplida, la promesa que me hice a mí misma aquella noche fría, la de ser libre. Hoy tengo 74 años. Mi Alejandro me dejó el invierno pasado. Partió pacíficamente, mientras dormía, en la cama que él mismo construyó. Su ausencia es un agujero silencioso en mi vida, pero su amor es una presencia constante, cálida como el sol de la tarde en mi porche. Vivo ahora con mi hija Sofía, su esposo y mis 2 nietos adolescentes. La casa siempre está llena de vida, y me cuidan con un cariño que me conmueve. Mi nieta, que también se llama Sofía, tiene 13 años, la misma edad que yo tenía cuando todo sucedió. Es el fuego y la luz de mi vida. Tiene los ojos artísticos de su madre y el alma curiosa de mi hijo Javier. Una tarde reciente, me encontró sentada en el jardín, mirando a la nada, perdida en mis pensamientos. «¿Abuela?», dijo, sentándose a mi lado. «¿En qué piensas? Pareces triste». La miré, su rostro joven, lleno de promesas y de una inocencia que luché tanto por proteger en mi propia familia, y por primera vez sentí un deseo abrumador de contarle, de desdoblar la carta amarillenta de mi alma. «Estaba pensando en otra niña de 13 años», dije, con voz suave. «Una niña que vivió hace mucho, mucho tiempo». Su curiosidad se despertó. «¿Quién, abuela? ¿Una amiga tuya?» «Sí, en cierto modo», hija, sonreí. «La abuela va a contarte una historia real, mi historia». Y así por primera vez lo conté todo. Empecé con la sequía, con mi padre desesperado. Le conté sobre la promesa, sobre don Ricardo, sobre el miedo que me asfixiaba. Su mano encontró la mía, sus ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. Le conté sobre la huida, sobre la bondad de la anciana, sobre la llegada a la ciudad monstruo. Ella escuchaba, absorta, sin interrumpirme. Le hablé de doña Sofía y los libros, de la traición de Carmen y el corazón roto, de empezar de nuevo en Morelia. Y por supuesto, le hablé de su abuelo, mi Alejandro. Le conté cómo su paciencia y su amor me dieron el valor para enfrentar mi pasado. Cuando hablé del reencuentro con mi madre, mi nieta lloró. «Eso es tan triste y tan bonito, abuela». Cuando terminé, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos de rosa y naranja que vi en mi primer amanecer de libertad. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido de los grillos comenzando su canción nocturna. «Abuela», dijo finalmente, su voz llena de una nueva madurez. «¿Fuiste tan valiente?» «No era valiente, querida», respondí, apretando su mano. «Tenía miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es elegir la dignidad, incluso cuando la sumisión parece el camino más fácil». Me miró, y en su mirada vi más que solo a mi nieta. Vi a la próxima generación. Vi a una niña que, esperaba, nunca tendría que tomar las decisiones que yo tomé. Una niña que crecería en un mundo donde su voz importara. «Nunca voy a olvidar esta historia, abuela», dijo. «Sé que no lo harás», dije. Contarle mi historia fue el último acto de liberación. La historia ya no era solo mía, era un legado, una lección sobre la fuerza, la resiliencia y el poder indomable del espíritu humano para elegir su propio camino. La niña asustada del maizal seco finalmente había encontrado su voz, y esa voz, yo sabía, resonaría mucho después de que yo ya no estuviera. Y esa es mi historia, un hilo, solo uno, en el vasto y complejo tapiz de la vida, un hilo que se negó a seguir el patrón que le fue impuesto y que tejió su propio diseño, con sus propios colores, a veces oscuros y asustados, otras veces vibrantes y llenos de amor. Hoy, cuando me siento en mi mecedora, viendo a mis nietos jugar en el jardín que mi Alejandro plantó para mí, no siento amargura. Las cicatrices del pasado ya no duelen. Son solo recordatorios de dónde estuve, pruebas del viaje que hice. Me recuerdan que la paz que siento ahora no me fue dada, fue conquistada. Aprendí que la familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también la que construimos. Aprendí que la bondad se puede encontrar en los lugares más inesperados, en la taza de agua de una extraña, en la severidad de una patrona solitaria, en la paciencia de un carpintero de manos amables. Mi vida no fue grandiosa, no cambié el mundo, pero cambié mi mundo, y, al hacerlo, les di a mis hijos y a mis nietos un mundo donde la elección es un derecho de nacimiento, no un acto de rebelión. Y eso, para mí,
Es un legado más grande que cualquier fortuna o pedazo de tierra. Gracias por sentarte aquí conmigo y escuchar la historia de esta vieja. Es un regalo tener a alguien que sea testigo de nuestra vida. Si este trozo de mi pasado te tocó, si te hizo pensar o sentir, házmelo saber en los comentarios. Tus palabras son como ecos que me dicen que no estoy solo susurrando al viento. Quizás te suscribas para escuchar más voces, más historias que merecen ser contadas. Y un me gusta es como un cálido asentimiento de cabeza, una señal de que nos entendemos, de alma a alma, incluso a través del tiempo y la distancia. Ahora, si me disculpan, el sol se está poniendo y mi nieta me está llamando para cenar. La vida continúa y es tan hermosa.